con la ciencia. No contamos con la expresión matemática que rige el comportamiento de cierto fenómeno que estamos estudiando, entonces pues hay que recabar información, ir registrando datos para que con esos datos logremos expresar el fenómeno de forma matemática, es decir, encontremos alguna expresión matemática, ¿no?, para esa situación. Esto es muy común porque ya hay leyes matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer los aviones, pues ahí ya se cuentan con muchas ecuaciones matemáticas, ¿no? Aerodinámica, de mecánica, de medio continuo, de estructuras, etcétera. Aún así, hay que hacer pruebas, ¿sí? Prototipos. Y esos prototipos van proporcionando información, con lo cual se empiezan se obtienen modelos matemáticos para determinada forma del prototipo. Sí, porque aunque las leyes son generales, pues sí requiere la aerodinámica, por ejemplo, de un avión ruso de quinta generación militar, pues va a ser diferente a la de un avión estadounidense, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el F-22, el Raptor, sí, que es de los más modernos, por lo menos de los que se tienen ahorita noticia de Estados Unidos, el F-22, ¿sí? Y allá los rusos pues tienen los Sukhoi, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que dicen que el Sukhoi incluso es hasta más fregón que el F-22, ¿sí? Y hasta es más grandote, es un avión más grandote, está más fregón. Entonces, pues si bien para diseñarlos pues se aplicaron las leyes de aerodinámica, de leyes de la mecánica, todas esas leyes de diseño, de física y todo eso, pues de todas formas para diseñar el avión y que todo eso pues es diferente, ¿no? Por la estructura, ¿no? Del mismo diseño. No sé si sepan cómo son esos aviones. El F-22 es así bien compacto, ¿sí? Está hasta feo. A mí se me hace un avión feo, pero es de lo más moderno. Entonces, pero el Sukhoi es más grandote, está más alargado, está más estilizado, es más elegante y dicen que es mejor. ¿Sí? Dicen que es mejor. Entonces, pues obviamente, pues ahí hay que recabar datos. Entonces, aquí básicamente lo mismo, tenemos tablas con datos numéricos. Y con esos datos numéricos podemos derivar. De hecho, eso lo van a ver en la materia de métodos numéricos. ¿Sí? Lo van a ver ahí. ¿Quiénes son de industrial? La bronca es que ustedes no ven métodos numéricos. Siente feo, ¿no? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Quién más es industrial, hombre? ¿Quién más? Pues pidan que se las den, ¿sí o no? Que se las regresen. ¿Sí o no? Please come back. ¿Verdad? Mientras, pues pueden entrar de oyentes. Entonces, en la materia de métodos numéricos se ve precisamente cómo derivar, cómo integrar de forma numérica, porque no tenemos propiamente una expresión matemática para las funciones y que les podamos establecer todas esas reglas que ya hemos estado viendo. Entonces, ¿cómo vamos a derivar parcialmente de forma numérica? Pues es algo muy simple, ¿sí? Es algo muy simple. Primero vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué ejercicio quieren? Tenemos el 3, el 4, nada más. ¿Cuál? Nada más rápido, chavos. ¿Cuál? Ok, el 3. Dice, el índice ¿cómo se traduciría esto?
Wind es viento, pero es índice. A ver, ¿alguien lo trae en español? ¿No? ¿El índice de humedad? Sí, por eso es como que no, es una palabra muy técnica, por eso no le lleva relación. El índice de humedad, así. Temperatura, humedad. ¿Seguro? Sí. ¿Qué es W? Fíjense cómo está llamando a esa variable, W mayúscula. Es la temperatura percibida cuando la temperatura actual es T y la velocidad del viento es V. De este modo, podemos escribir que W es función de T y de V. ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, fíjense cómo estamos expresando el índice de temperatura-humedad, W, como una función de la temperatura y del viento. ¿Sí? Yo creo que estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, en un lugar de México, como por ejemplo Sonora, ¿no? Que es un poco extremoso, Hermosillo, pensemos, ¿no? Esa parte de por ahí. Ahí hay mucha temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha temperatura, pero casi no hay humedad y casi no sopla el viento, entonces por eso es que se siente muy intenso. ¿Sí están de acuerdo? Sí se siente muy... vamos, el índice de temperatura-humedad pues tiene un valor, pero por ejemplo, si nos vamos a un lugar igualmente caluroso que Hermosillo, como por ejemplo algún lugar de Tabasco o de Yucatán, ¿sí? Donde también sea la misma temperatura, pensemos 40 grados centígrados, ¿sí? Allá se siente diferente. ¿Por qué? Pues porque hay una mayor humedad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo, a lo mejor. ¿Están de acuerdo que la velocidad del viento hace que, a pesar de que la temperatura sea templada, se sienta más o menos frío, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es muy común que cuando se hacen esos estudios climatológicos, comúnmente se dice la sensación del frío es de tanto. O sea, la temperatura es de 16 grados, pero la sensación es de 10. O sea, a pesar de que la temperatura es un poco más elevada, el viento hace que se sienta más frío. ¿Están de acuerdo? Entonces a eso se refiere. Depende de dos variables, de la temperatura y de la velocidad del viento. Juegan, ¿sí? Ok. Entonces dice, la siguiente tabla de valores es un resumen de la tabla que se había estudiado anteriormente. Es decir, esta tabla ya estaba en el desarrollo de la teoría, ¿sí? Si mal no recuerdo, el libro decía que esa tabla era un estudio que había realizado la Comisión Nacional de Clima, algo así, de clima. ¿Sí? Bien. Luego dice, con esta tabla estimar los valores de la derivada con respecto de T, de F con respecto de T en menos 15,30 y la derivada de F con respecto de V en menos 15,30. Fíjense, y los vamos a hacer de forma numérica. A ver, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, primero que nada, entendamos que en términos generales ya dijimos que vamos a hablar de funciones de dos variables. ¿Sí? Definitivamente, esta variable que es W, que es el índice de temperatura-humedad, depende de muchas otras. Puede depender, por ejemplo, de la altitud. No es lo mismo en una parte alta, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, a la costa. ¿Sí? También depende de la posición del lugar, de la latitud y la longitud.
ya lo acabamos de explicar, no es lo mismo, por ejemplo, el principio a la temperatura, ¿verdad? ¿Sí o no? Aún cuando la temperatura es la misma, ¿verdad? Tiene que ver la altitud, tiene que ver la humedad, etc. Es decir, desde un punto de vista más profundo hay muchísimas más variables involucradas, pero aquí nos vamos a contentar con dos, o vamos a considerar dos, que son la velocidad y la temperatura. ¿Sí? Por eso nos decía el ejercicio, W es función de T y V, de la temperatura y de la velocidad del viento. Pero esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí yo lo pude haber puesto así. A ver, ¿hay alguna diferencia? Estoy diciendo que W es función de T y V. Pues da lo mismo que si digo que es de V y de T, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? Sí. Pero, como tú ya tienes aquí datos e información, si bien es irrelevante cómo lo pongas, sí lo tienes que considerar, sobre todo para lo que te está pidiendo el ejercicio. Porque si te fijas aquí ya te está diciendo menos 15, 30. Entonces, para el ejercicio, para el libro, la primera variable en ese par ordenado corresponde a T y la segunda corresponde a V. ¿Sí? Aquí ya nos dio pauta, aquí ya nos dijo, tiene que ser así. Entonces, T es menos 15 y V es 30. Porque de otro modo, podrías pensar que V es de menos 15 y T de 30. Claro que la velocidad negativa, pues como que sí choca, ¿no? Pero supongamos que no fuera negativo, pues ahí no tendrías diferencia. Entonces sí es importante que analicemos eso. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, perfecto. Entonces, ya quedamos que aquí es así. Ahora, si yo voy a derivar, porque me está pidiendo esto, la derivada de la función con respecto de T, ¿en dónde? En menos 15,30. ¿Sí? ¿Sale? Obviamente esto yo lo puedo poner así. La derivada de W con respecto de T en menos 15,30. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pero ¿cómo vamos a derivar de forma numérica? Pues es muy sencillo. A ver, ¿cómo es esto? Primero que nada, estoy derivando parcialmente con respecto de T. Entonces, ¿qué significa qué va a pasar con V? V la voy a tomar como constante, ¿sí? Porque solamente voy a derivar con respecto de T. Entonces, la otra variable la mantengo constante, ¿sí? La mantengo constante. Perfecto. Eso, número 1. Número 2. Una derivada es un ¿qué? En cambio, pero ¿qué otra cosa es? ¿Qué es una derivada? En esencia, ¿qué es? Es un límite. Y para que un límite exista, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que un límite exista? A ver, pero hay una razón. Hay una razón, vieron límites, cálculo diferencial. ¿Cuál era la condición necesaria y suficiente para que un límite exista? ¿De qué? Que fuera el mismo por ambos lados. Que fuera el mismo por ambos lados, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, aquí no tenemos derecha ni tenemos izquierda. Allá sí era derecha e izquierda, ¿por qué? Porque nos ubicábamos en el eje real. ¿Sí? Eran funciones de una variable. Pues al ser el eje horizontal, ahí sí había derecha y había izquierda. Pero aquí no es una función de una variable, aquí ya son dos. Entonces, ¿qué significa? Significa, si lo traducimos lo otro ahora, sería de esta manera.
Por la derecha era con valores más grandes, por la izquierda era con valores más pequeños. Entonces con eso, ¿sí? Bien. Entonces fíjense, si yo voy a derivar con respecto de t, significa que voy a mantener constante a quién. ¿A quién voy a mantener constante? A V, ¿sí? V va a permanecer constante ¿en dónde? En 30. Entonces, para todos estos valores, la V es de 30, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. A mí me pide que encuentre la derivada en menos 15,30. Si ustedes se fijan, menos 15,30 es este valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como voy a derivar con respecto de t, tengo que derivar por la derecha y por la izquierda, que viene siendo con valores más grandes y con valores más pequeños. Pero esos valores más grandes o más pequeños van a ser con respecto de t, porque esta es la que, con respecto a la que estoy derivando. Entonces, con estos dos valores, chambeo por la derecha, por la izquierda, y con estos dos valores por la derecha. ¿Por qué con esos dos valores? Porque si ustedes se acuerdan, la derivada, por ejemplo, con respecto de x, era el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, y, menos f de x, y sobre h. Esa es la definición de la derivada parcial. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esto es cuando tengo yo una función. Aquí no tengo una función, tengo datos. Tengo información en una tabla. Cuando yo tengo datos o información, lo más que puedo hacer es aproximar. No me va a salir exactamente. ¿Sí? Obviamente, si yo quiero tener resultados más confiables, más exactos, tengo que hacer una tabla más detallada. ¿A qué me refiero más detallada? Si se fijan aquí, la variación de V va de 10 en 10. ¿Sí o no? 20, 30, 40, 50, 60, 70. La variación de la temperatura va de 5 en 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente un intervalo de menos 10 a menos 25 y de 20 a 70. Si yo hiciera, por ejemplo, que estos en vez de ir de 10 en 10 fueran de 5 en 5, y que estos en vez de ir de 5 en 5 fueran de 1 en 1, obviamente va a ser una tabla con mayor información, pero con datos que me van a dar información más exacta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque es más detallado. Hay mayor cantidad de datos y la variación de ellos es más pequeña. Me va a dar resultados más confiables. Por eso es que eso de global, el flujo de datos, es todo un práctico. Es una ciencia. Una ciencia que aquí, dicho sea de paso, los industriales tienen ventaja, porque lo ven en teoría de muestreo. ¿Sí? Obviamente es en base a un muestreo, y no es a lo güey. ¿Sí? Hay que saber hacerlo. Bien. Entonces, fíjense cómo voy a aplicar la definición de la derivada parcial, pero de forma numérica. Ahora ustedes van a decir, a ver, ok, vas a sacar numéricamente la derivada por la derecha. ¿Por qué? Porque estás diciendo que lo vas a hacer con datos más grandes. Y la derivada por la izquierda, que es con datos más pequeños. Pero yo quiero la derivada, no la de la izquierda ni la de la derecha. Entonces, la derivada, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser el promedio. ¿Sí? Se promedio. Entonces, la derivada con respecto de t por la derecha, lo voy a poner así, por la derecha, va a ser ¿quién? Va a ser aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque h no tiende a ser. Si yo hago más datos, esa h se va haciendo más chilis. Aquí la h de cuánto va? De 10 en 10. Aquí va de 5 en 5. Si yo hago más datos, la voy haciendo más chiquita. Y entonces ya eso va a ser más exacto, ¿no?
¿sí? Pero como no es algo cercano a cero, solamente puede ser una aproximación. Por eso aquí dice estimar los valores, ¿sí? Es una estimación. Entonces, a ver, ¿cómo es por la derecha? Por la derecha sería W de quién. Fíjense cómo lo voy a hacer. De menos 15, ¿quién está a la derecha? De menos 10. Entonces sería menos 15 más 5, 30 menos W de menos 15,30 sobre, ¿cuánto vale H? Vale 5. ¿Sí están de acuerdo o no? De aquí acá vale 5. ¿Sí se fijan, no? Estoy sustituyendo esto del disminuido. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Esto es menos 20. Por la derecha, ¿sí o no? Menos 20. ¿Sí están de acuerdo? Menos, ¿esto cuánto es? Menos 26. Menos 26. Sobre H, ¿cuánto vale H? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque estaba en 15, en menos 15, y el cambio es a menos 10, ¿cuánto vale H? Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser 6 quintos, ¿no? 6 quintos, que viene siendo ¿cuánto? 1.2. ¿Sí? Esa es la derivada por la derecha. Ahora, ¿cómo sería por la izquierda? Aproximadamente sería W de menos 15. Aquí por la izquierda, ¿cuánto vale H? Menos 5. ¿Sí o no? Menos 5,30. La V no cambia. ¿Sí o no? Luego, menos W,15,30 sobre, ahí cuánto vale H, menos 5. Entonces, ¿cuánto va a dar? Esto es W de menos 20,30 menos 33. Menos 33 menos 26, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sobre menos 5. ¿Cuánto da eso? ¿6, no? No, 7. 7. 7 quintos va a dar. 7 quintos, ¿no? No, pues si quiero podemos entender más. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Ahora sí, la derivada con respecto de t, el menos 15,30 va a ser aproximadamente, porque parece que es una estimación, el promedio de los dos. 6 quintos más 7 quintos entre 2, ¿cuánto me da? 12 quintos, no, 13 quintos. 13 quintos, ¿no? ¿Cuántos 13 quintos? 1.8. No, 1.6 es mal. 2.6. ¿Sí? 2.6 ¿qué? Bueno, miren, si yo quisiera encontrar las unidades, a ver, no dan las unidades, ¿eh? No dan las unidades. Vamos a ver así, pues es 2.6, porque no sabemos qué unidades sean. ¿Sí? ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Sí se fijan cómo entonces derivar? Está bien fácil, parcialmente. A ver, es el 3. ¿El 3 del qué? El 3 del 14.3, miren. 13 del 14.3. $14.3, ¿dónde está? Es el 3, ¿verdad? Sí, miren.
A ver, aquí dice que es 1.3. Ah, es que les dije que era el promedio. ¿Sí se acuerdan? Aquí en la católica tienen al 2. Aquí se lo puse, pero acá no. Entonces es 1.3. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Es 1.3? ¿Sí o no? Ok. Bueno, pues continuamos. A ver. Luego dice el inciso B. En general, ¿qué puedes decir acerca de la variación de W con respecto de T y de la derivada de W con respecto de T, derivada parcial, y de la derivada parcial de W con respecto de V? Bueno, aquí para poder tener una opinión, tendríamos que sacar otra derivada parcial, también de forma numérica, para que sepamos más o menos cuál es el comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes se fijan, acabamos de sacar la derivada parcial con respecto de T. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuál es el comportamiento de W con respecto de T, tengo que sacar otra derivada parcial con respecto de T. ¿Sí? ¿Cómo qué dato? Bueno, si se fijan, ahorita sacamos para los 15, 30, y es este. Entonces, tendría yo que sacar, por ejemplo, ahora, el de menos 20,30. ¿Por qué menos 20,30? Porque si yo quiero saber cómo va con respecto a T, mantengo a V constante. ¿Sí están de acuerdo o no? Es decir, voy a chambear con datos en columnas. ¿Sí o no? Es el número 1. Número 2. Ya tengo un dato para V igual a 30. Entonces, ahora saco otro dato con V igual a 30, ¿no? Para saber cuál es la tendencia. ¿Sí? Yo puedo pensar que va a suceder lo mismo para cualquier otro valor. Pero aquí la idea es que yo tengo un valor yo tengo un dato con menos 15, o sea, con temperatura de menos 15. Entonces voy a sacar cómo se comporta W con otro valor de T, pero más frío, menos 20. Entonces de esa forma puedo decir, conforme hace más frío, W aumenta o disminuye. Sí están de acuerdo, pero manteniendo constante 1. Y como ya tengo un dato, pues utilizo esa misma columna, ¿no? Para comparar. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Luego, ahora, obviamente tiene que ser menos 20-30. ¿Por qué? No puedo utilizar menos 25-30. Ni tampoco puedo utilizar menos 10-30. ¿Por qué? Porque estos cuates, por ejemplo, a este no puedo sacar la derivada por la derecha. Y a este no puedo sacar la derivada por la izquierda. Entonces, necesito datos que yo tenga esa información, ¿no? Entonces, no, solamente este es el único que puedo. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer lo mismo. A ver, ahora voy a sacar cómo varía T, pero en menos 20-30. ¿Verdad? Estoy manteniendo constante a T, ya tengo un valor, pues bueno, utilizo ese aguas. ¿Sí o no? Vean la fórmula. Menos. ¿Sobre quién? ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto brincó de aquí para acá? Sí, a la derecha no sé qué. Perdón, ese es por la izquierda. Sí, ese es por la izquierda, porque es como más chiquito. ¿Cuánto vale H? Menos 5. ¿Sí o no? Luego, a ver, entonces, ¿cuánto da? 6 hijos. ¿Cuánto? 1, 5, 2. ¿Sí? Ok. Vamos por la derecha. Por la derecha, ¿cuánto es? Menos 26. Menos 23. ¿Sí o no?
¿De ahí cuánto fue? Es 5, ¿verdad? Ahí es 5 positivo, ¿no? Sí, porque de los 20 a 15 es más 5. ¿Qué cuánto me va a dar? 7 pitos. 7 pitos. ¿Y eso cuánto es? ¿Sí? Y entonces hay que sacar el promedio. No sé. En 20,30, ¿cuánto me da el promedio? ¿Cuánto? 1.3, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, ¿qué observamos? Pues observamos que permanece constante, ¿sí o no? Permanece constante, ¿sí están de acuerdo? Por lo menos con esos datos permanece constante. Entonces es lo que concluiríamos. Claro, estoy manteniendo constante la velocidad del viento. Habrá quien diga, no, pero es que lo hicimos con 30, vamos a hacerlo con 60. Órale, si te lo quieres echar, pues va. Pero por lo menos con esa información podríamos decir que varía muy poco. Cambia muy poco, o sea, es constante, pero podríamos decir, puede haber variación, pero muy pequeña, muy poquita. A ver, vamos a ver qué dice el libro. Quedamos que era el 3 del 14.3, ¿verdad? Ahorita. Pues bueno, es cómo cambia, cómo está cambiando la sensación de humedad, temperatura, al variar la temperatura nada más. Sí, o sea, por cada grado centígrado de variación de temperatura, la sensación es de pues 1.3, ¿no? No sé qué unidades tenga, no sé qué unidades sean, porque no lo dice. Sí, pero ahí sí podría, ahí nos debería decir. A ver, mira, ¿es el qué? ¿El 14 qué? 3, fíjense bien. Dice, el índice del viento se eleva por 1.3 para cada grado de temperatura que se incrementa. Es lo que comentábamos, o sea, por cada grado de temperatura aumenta 1.3 porque es positivo. Si fuera negativo, disminuiría. ¿Sí? Disminuiría. O sea que por cada grado de temperatura aumenta 1.3. Ahora, para una temperatura de menos 15 grados centígrados y velocidad del viento, el índice decrementa por 0.5 para cada kilómetro por hora por incremento de la velocidad del viento. Pero a ver, aquí aquí estamos mal. ¿Por qué no me dicen, chavos? A ver, esto es más entre menos, este es menos, ¿no? Ah, perdón, sí. Menos, sí, cierto. Y aquí también, sí es positivo. A ver, ¿tienen allá en la mano el ejercicio? ¿Qué era lo que pedía el inciso B? Porque aquí tenemos positivo o negativo. A ver, fíjense bien, el inciso B es positivo o negativo y el C es 0. A ver, vamos a ver. Nos regresamos acá. Dice, en general, ¿qué puedes decir acerca de la variación de W con respecto de T? Si se fijan, nos dio positivo, es positivo, ¿sí? Nada más lo hicimos con respecto de T. Si lo hiciéramos con respecto de V, ahí marca negativo. Sí, pero no lo hicimos con V. Háganlo ustedes. Si van a derivar con respecto de V, ¿están de acuerdo que ahora en vez de ser datos en columna van a ser en fila? ¿Sí? ¿Verdad? Y ahí, por ejemplo, por la derecha,
Ahora van a trabajar así. Estos para la derivada por la derecha y estos para la derivada por la izquierda. Y va a dar negativo. Y si da negativo, ¿qué significa? Que por cada kilómetro por hora que aumente, el W va a disminuir el valor que les da. ¿Sí? Obviamente, pues ahí está. Disminuye. ¿Sí? Mientras que aquí aumenta. Ahora, el inciso B, el inciso C, si se fijan, dice, ¿qué parece suceder? ¿O cuál parece ser el valor de la siguiente derivada? Fíjense bien, la derivada de W con respecto de T cuando T tiende es su B. Nosotros no vamos a poder responder esa pregunta porque derivamos con respecto de T. Ahí ustedes tienen que derivar con respecto de T. Pero si nos hace esta pregunta a nosotros, límite conforme T tiene infinito de la derivada, lo que podríamos deducir es que no cambia, es de cero. Porque si se fijan aquí, para un valor nos dio 1.3 y para el otro 1.3 no cambió. ¿Sí? Entonces pensaremos que también es de cero. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues esa es la derivada numérica. A ver, vamos a hacer uno del 15 al 38. Adelante. A ver. ¿Cuál? 19. 19. ¿Sí? Ok. Dice, encontrar las primeras derivadas parciales de la siguiente función. Dice, z igual a 2x más 3y a la 10. ¿Cuántas primeras derivadas parciales podemos sacar? 2. Porque tenemos dos variables independientes. ¿Sí se me acuerda? Bueno, a ver. Pero tenemos que decirnos integrar el examen, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarle para entregarles el examen.